¿Por qué hoy el gluten es un problema cuando hasta ahora parece que nunca lo había sido o no habíamos escuchado directamente hablar del gluten? Esta es una pregunta que quizá te puedas hacer a día de hoy con toda la información que nos llega y todas esas modas o opiniones sobre si tomar gluten o no tomar gluten. Bueno, quédate que hoy te explico un poquito más sobre esto. Mi nombre es Cristina Rubio, soy dietista nutricionista especializada en nutrición deportiva y en psiconutrición, y en consulta ayudo a mejorar los hábitos de alimentación, la educación nutricional y esos factores de hambre emocional que también son muy importantes y debemos aprender a gestionar. ¿Por qué el gluten hoy en día es un problema? Todos hemos escuchado alguna vez que el gluten es malo, incluso que engorda, que para adelgazar debemos erradicarlo de la alimentación, y vamos a aclarar por qué esto es así, por qué se habla tanto del gluten y qué es y qué pasa con él. Hasta ahora, durante muchísimos años, hemos comido gluten normalmente contenido en cereales como el trigo y en otros también, pero sobre todo su presencia viene del consumo de trigo, que es un cereal que hemos consumido durante muchísimo tiempo y que sin embargo ahora pues parece que el trigo cuanto menos mejor y que hace daño a muchas personas, ¿no? De hecho, cada vez hay más personas con celiaquía, que son aquellos que no pueden tomar gluten porque no lo toleran, tienen esos anticuerpos que les impiden tomar el gluten, que le generan mucha patología. Y luego también cada vez tenemos más personas que presentan una sensibilidad más que al gluten, al trigo, y cuando lo consumen aparecen síntomas como hinchazón, diastasis abdominal y mucha pesadez. Aquí ya no sería tanto por el gluten, sino por componentes del trigo que, aunque no tenemos una evidencia 100% de qué está pasando ahí, sí que pues se ha visto que está afectando cada vez a más personas. Este incremento se puede deber a varios factores que principalmente hemos visto que son las variedades de trigo que estamos consumiendo, por un lado. Con el tiempo, desde que se empezó a cultivar el trigo, se han ido seleccionando aquellas variedades más óptimas en cuanto a productividad, es decir, las que crecen con más facilidad, las que producen más granos, ¿no? Entonces, artificialmente se han ido seleccionando, que no modificando genéticamente, sino nos hemos quedado con esas variedades de trigo que nos interesaban más a la hora de cultivarlas. Esta se ha visto que tienen mayor presencia de los componentes del gluten, que son los que nos generan los problemas digestivos, que son la gliadina y la glutenina. Aparte de que la presencia de gluten en estos cereales pasó del 4% que tenían las variedades de trigo iniciales a un 12%, que es lo que tienen las variedades actuales de trigo que estamos consumiendo. Por lo tanto, es normal que si hay más presencia de gluten y por lo tanto de gliadina y de glutenina, que ahora os cuento qué son la gliadina y la glutenina, pues aumenten esas molestias si tenemos algún tipo de sensibilidad. ¿Qué es lo que pasa con estos componentes que os decía anteriormente? Pues que la gliadina y la glutenina contenidas en el gluten no somos capaces de digerirlas completamente. Son proteínas, el gluten es una proteína para el cual no tenemos capacidad enzimática para hacer una digestión completa. Es decir, las tijeras que se encargan de romper y de digerir a este gluten y esta gliadina y glutenina no son óptimas, por lo tanto, cuando lo ingerimos quedan unas moléculas que son las que nos generan molestia digestiva. Estos péptidos de gliadina que decía anteriormente inflaman y tienen una respuesta inflamatoria que nos está afectando. Por otro lado, tenemos otro factor que viene del procesado de las harinas que utilizamos hoy en día, es decir, de esa panificación y ese horneado que hacemos con la harina. Antes la fermentación era un proceso más largo y se dejaba fermentar y elevar la masa durante muchas horas. Sin embargo, ahora los procesos se han acelerado con levaduras químicas o con panificaciones muy rápidas que nos están afectando porque durante este elevado y fermentación de las masas los péptidos de gliadina se transforman, se digieren de tal manera que la presencia es mucho menor.
si hacemos un fermentado rápido, la presencia de péptidos de gliadina es mayor, por lo tanto nos va a generar más molestias. Por no hablar de, por ejemplo, el consumo de pastas, que en este caso no hay ningún tipo de fermentación y aquí la presencia de gliadinas, de péptidos de gliadinas y de gluten es superior y por lo tanto es más fácil que nos siente mal. Otro factor que hemos visto que influye en esta intolerancia, vamos a decir, al trigo o al gluten es el uso de pesticidas. Principalmente el glifosato, que se ha visto que afecta a la microbiota intestinal y de ahí que en parte toleremos peor estos componentes. Por lo tanto, si tenemos todo esto en cuenta, la reacción o tolerancia al trigo va a depender tanto de la variedad de trigo y la presencia de gluten y de esa gliadina y de esa glutenina. Va a depender también del procesado que se le dé a la harina, como hablábamos de si es fermentación rápida o lenta, y luego también ya va a depender de factores individuales. La tolerancia va a ser individual en función de la microbiota de cada uno y de componentes genéticos de su sistema inmune. Según esto, pues la tolerancia va a ser mayor o menor. Cuanto menor sea esa reacción al gluten o a los péptidos de gliadina, menor va a ser las molestias digestivas que se van a presentar. Es verdad que se ha visto que el consumo de gluten y las gliadinas afectan a la permeabilidad intestinal. Esto es un factor muy importante. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? Pues la permeabilidad intestinal hace referencia a la unión entre las células, en este caso de la mucosa digestiva. Si la permeabilidad intestinal aumenta, la unión entre estas células va a ser más laxa y va a permitir el paso de sustancias que son las que van a determinar que haya una respuesta inflamatoria. Es decir, en este sentido, el gluten, las gliadinas, van a provocar inflamación porque producen permeabilidad intestinal. Aquí ya entra en juego nuestra barrera inmunológica, es decir, si ha aumentado la permeabilidad intestinal y hay paso de sustancias, es el sistema inmunitario el que va a empezar a actuar y por lo tanto va a haber una reacción ante el consumo de gluten y gliadinas. Por otro lado, hay otros factores que afectan a la permeabilidad intestinal y todo el conjunto es el que va a determinar la patología o la molestia digestiva. Ahora bien, si sabemos que el gluten aumenta y las gliadinas aumentan la permeabilidad intestinal, podemos preguntarnos si será mejor llevar a cabo una dieta baja en gluten o directamente sin gluten para reducir esa inflamación y esos problemas. Bien, pues la respuesta claramente es no. Lo que sí podemos hacer es reducir la presencia de gluten siempre y cuando veamos que nos afecta. Por ejemplo, podemos elegir otros cereales o pseudocereales como pueden ser la quinoa o el arroz que no contienen gluten. También podemos aportar carbohidratos con otros alimentos como las legumbres o los tubérculos y de esta manera reducir o desplazar la presencia de trigo en la dieta. En caso de tomar trigo, podemos optar por esos panes de fermentación más lenta que hemos dicho que van a contener menos gluten y menos gliadinas y por lo tanto no nos van a causar esos problemas en cuanto a permeabilidad intestinal e inflamación. Además, podemos cuidar nuestra microbiota con frutas y verduras, es decir, con una alimentación rica y variada. Y también podemos incluir probióticos para cuidar esa barrera intestinal, de la mucosa intestinal y de esta forma evitar la permeabilidad y toda la reacción inmunológica que puede ocurrir derivada de la disminución de la permeabilidad intestinal.